Bueno, como todos saben, la dinámica de nuestros webinars es un contenido teórico frente a este tema y un contenido práctico donde vamos a ver la plataforma tecnológica IsoTools que les facilita este proceso de transformación digital en la gestión SSOM, con compañía de dos expertos que ya los voy a presentar. Y durante la reunión ustedes o durante la presentación ustedes pueden ir escribiendo sus preguntas, las inquietudes que tengan frente a la temática y al final vamos a dar un espacio de unos 10 minutos aproximadamente. Intentaremos consolidar todas las preguntas que ustedes tengan para resolverlas en ese momento. Perfecto, bueno, estoy leyendo por aquí que todo bien. Muy bien, entonces bueno, damos inicio. En esta oportunidad, como les decía, yo voy a hacer pues una introducción inicial al webinar que tenemos el día de hoy. Nos acompaña Carlos Andrés García Padilla. Carlos Andrés va a realizar la temática principal del webinar, la parte teórica de transformación digital de la gestión SSOMA, claves para la implementación. Carlos es profesional en ingeniería industrial. Él es especialista en seguridad y salud en el trabajo de la Universidad Antonio Nariño. Es auditor interno ISO 9001-2015, también ISO 14001-2015 e ISO 45000-2018. Carlos desde hace algún tiempo es consultor de IsoTools con experiencia en la implementación y uso de la plataforma y también cuenta con amplia experiencia en realización de asesorías, diseño e implementación de sistemas integrados de gestión bajo normativa nacional e internacional. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, ya llevas un tiempo en IsoTools, pero creo que es tu primer webinar, así que bueno, bienvenido a estos espacios y esperamos que nos acompañes en muchos webinars más. Así es, muy buenos días. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, ya te escuchamos. Excelente, muchísimas gracias, Nata. Bueno, bienvenido, Carlos, y muchas gracias por compartir estos conocimientos con nosotros. Bien, la parte práctica, como les comento, la va a realizar Julio César Ardila, quienes ya hayan participado en nuestros webinars, pues ya lo conocen, pero bueno, a quienes nos acompañan por primera vez, comentarles pues quién es Julio César y pues cuál ha sido su trayectoria en el transcurso de estos años. Julio César es profesional en ingeniería de sistemas, es especialista en gestión integrada QHSE de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Jaramillo, auditor interno en ISO 9001-2015, 14001 y 45001 también. Consultor con amplia experiencia en el diseño e implementación de plataformas tecnológicas como IsoTools. También Julio César tiene experiencia en el diseño e implementación de sistemas de gestión basados en las normativas que vimos anteriormente, principalmente calidad de seguridad y salud en el trabajo. Y Julio César también trabaja con nosotros en el liderazgo de aspectos técnicos relacionados, por ejemplo, con integraciones, manejo de herramientas tipo Business Intelligence, entre otros, pues gracias a la orientación que él tiene en la parte de tecnología. Así que bueno, Julio César, de nuevo, gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Hola Natalia, ¿cómo estás? Hola Carlos, pues no nada, muy feliz de estar aquí con ustedes, de compartir esta experiencia muy bonita y ojalá pues tengamos un espacio muy entretenido. Muchas gracias. Así será, Julio César, muchas gracias a ti. Bueno, como les decía, al final de la sesión vamos a tener un turno de preguntas donde vamos a intentar consolidar las preguntas que sean similares e intentaremos, como les digo, resolver todas las inquietudes que se vayan presentando durante la presentación. Bien. Bueno. Bueno, perfecto. Pues básicamente lo que queremos comentarles el día de hoy es acerca de la industria 4.0, es el nuevo paradigma industrial que se conoce así, y pretende digitalizar e implementar nuevas estrategias, mejorar la eficiencia mediante tecnologías de información, favorecer la toma de decisiones
y como consecuencia, pues obviamente potenciar el rendimiento y la productividad de todas nuestras organizaciones. Esta industria 4.0 tiene como objetivo optimizar la eficiencia operativa y el crecimiento de las organizaciones gracias a estas tecnologías avanzadas, así como responder a nuevos desafíos industriales como, por ejemplo, la reducción de las emisiones de carbono, pues para minimizar estos impactos que hemos generado en nuestro medio ambiente. Pero más allá de ese aspecto de automatización, hay que marcar el factor humano, que es una constante para limitar esos riesgos y en este caso pues acceder a tecnologías que ya no son una opción sino una decisión que tenemos que tomar las organizaciones, ¿no? Este webinar está enfocado en la industria 4.0, pero enfocado en los temas de seguridad, de salud en el trabajo y medio ambiente. Por eso vamos a hablar mucho del componente de personas en esta presentación. Esta industria 4.0 integra tecnologías como por ejemplo el Internet de las Cosas, la realidad aumentada, la impresión 3D o incluso inteligencia artificial. Eh, pero a pesar del crecimiento de automatización de estas actividades de producción, pues el reto principal que tenemos nosotros las organizaciones es reducir los riesgos que se pueden presentar hacia las personas, ¿no? Hacia el factor humano. Por ello, lo digital es también un apoyo para estas personas operativas, ¿no? Esta transformación digital, perdón, es un apoyo para la operativa que realizan las personas en sitios de trabajo en campo, en plantas productivas, etc. Así que se hace fundamental que esa innovación tecnológica en la industria actual se base en el desarrollo de dos factores fundamentales que ven ustedes en pantalla, y uno de ellos es el monitoreo digital, y otro, pues, garantizar la mayor conectividad para facilitar todos estos procesos en nuestras organizaciones. Con estos elementos se pueden vincular todas las operaciones de la organización con el resto de áreas o departamentos y conseguir que los datos que se transforman, pues, nos den información útil, precisa, eficiente, que nos sirva para tomar decisiones y para mejorar todas estas operaciones. A medida que esta cuarta revolución industrial o se convierta más bien en una realidad predominante, traerá nuevos cambios que tendrán un impacto en la seguridad y salud de nuestros trabajadores, ¿no? Hoy en día es posible no solamente dotar al proceso de información respecto, por ejemplo, al estado de salud del colaborador, sino a los factores, por ejemplo, ambientales. No sé si ustedes, los asistentes, han escuchado o han visto o han trabajado en sus organizaciones tecnologías como, por ejemplo, lentes de realidad virtual, realidad aumentada, dispositivos de proximidad, cámaras de visión u otros elementos, como por ejemplo cascos, que tienen un dispositivo que está ubicado dentro y que permite monitorear el estado de salud del trabajador. Por ejemplo, si está pues con toda la atención puesta en la máquina o si de pronto tiene algún riesgo, posee un botón, por ejemplo, de emergencia que va a permitir ubicar en tiempo real al trabajador y así reducir los tiempos de reacción ante un escenario de desastre, por ejemplo, ¿no? Entonces, toda esta revolución y toda esta industria 4.0 nos va a facilitar a todas las organizaciones, no solamente en los procesos de HSE, sino en otros procesos, pues tomar las mejores decisiones, avanzar mucho más allá y garantizar con ello pues la seguridad, salud y el menor impacto que se genere en el medio ambiente también, ¿no? Parte de este desarrollo HSE depende de nosotros como transformadores digitales, ya que debemos pensar en soluciones que aporten al crecimiento, a la mejora, a la toma de decisiones oportunas. Eso lo vamos a ver también con Julio César en su presentación. Y obviamente pues hay que sumar tecnologías e innovación a la prevención y cuidado del medio ambiente. ¿De acuerdo? Con todo esto, los objetivos que pretendemos de este webinar es establecer el panorama actual de la transformación digital de la gestión SSOMA en función de las necesidades impuestas por la industria 4.0, conocer de manera detallada todas las claves a tener en cuenta a la hora de proceder a su implementación. ¿De acuerdo? Bien, y los beneficios que queremos pues, brindarles a ustedes en este webinar
son básicamente entender cuáles son las exigencias de la industria 4.0 y las claves para avanzar hacia la transformación digital de esta gestión de seguridad, salud y medio ambiente, y conocer los pasos a seguir para tener una implementación de dicha transformación digital, una implementación exitosa, pues también con el uso de plataformas como ISO Tools. Bien, los invitamos a las personas que nos acompañan por primera vez a que nos sigan en nuestras redes sociales. Instagram, aquí les tenemos el código QR para que lo escaneen y nos sigan en esta red social. A través de Telegram los mantenemos informados de todos los webinars que realizamos constantemente. También nos pueden seguir en Facebook, en LinkedIn. Y bueno, pues obviamente aprovechen todo el material que nuestro equipo de marketing trabaja especialmente para ustedes. Bien, comentarles acerca de ISOTools. Nosotros somos una plataforma tecnológica precisamente para ayudar en todos estos procesos de transformación digital relacionados con la seguridad y salud en el trabajo, con el medio ambiente, con los temas de riesgos. Así que en la presentación que vamos a tener al final, en la presentación práctica, van a conocer ustedes cómo ISOTools puede aportar en esa transformación digital y cómo va a favorecer esos procesos que están realizando sus organizaciones. De mi parte no es más, voy a darle paso entonces a Carlos para que empiece su presentación y por aquí yo estaré pendiente de lo que ocurra. Listo, Carlos, ya tienes el control. Si quieres, por favor, compártenos la pantalla y yo te confirmo si la vemos. De acuerdo, Perfecto. Natalia. ¿Pueden ver mi pantalla ahora mismo? Sí, la vemos, te escuchamos perfectamente. Excelente, Adelante, muchísimas gracias. por acá estoy pendiente, gracias a ti. Bueno, pues primero que todo, muy buenos días para todos. Natalia, muchísimas gracias por tu introducción, por tu presentación. Dijiste cosas pues que en efecto van a ser muy relevantes para la presentación de este webinar. Aquellos que están nuevos por aquí acompañándonos, pues bienvenidos. Espero eso sea un rato bastante agradable, de mucho conocimiento, de muchas expectativas y sobre todo que podamos sembrar en todos ustedes, bueno, pues justamente esas ganas de tener mayor conocimiento con respecto a la gestión HSE, ¿de acuerdo? Para no tener problemas de conexión, voy a permitirme quitar la cámara ahora mismo para que podamos pasar por las presentaciones sin ningún inconveniente. De acuerdo, listo. Esperando que me estén escuchando muy bien. En efecto, el día de hoy vamos a estar hablando de ¿qué? De HSE, ¿vale? Y cómo esto se involucra con la transformación digital. ¿Vale? Y cuando hablamos de transformación digital, pues bueno, tenemos que referirnos justamente a qué, a las últimas revoluciones industriales que hemos estado viviendo actualmente. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, voy a pasar aquí a mi siguiente pantalla, a mi siguiente diapositiva, regálenme un segundo. Listo. Entonces, para poder hablar de gestión HSE, tenemos que remontarnos justamente a cómo ha venido evolucionando la revolución, ¿de acuerdo? En cuanto a las maneras de producción y de hacer gestión dentro de nuestras organizaciones, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un barrido rápido sobre las revoluciones industriales, sobre las cuales nos hemos visto, digamos que, intrínsecos a trabajar, digamos de alguna manera, por medio de obligaciones, dependiendo del mismo desarrollo de cada una de las revoluciones, dependiendo de los tiempos, ¿de acuerdo? Recordemos entonces que la primera de ellas pues es la industria 1.0, donde hablamos de la mechanization, water power o steam power, que no es más que la mecanización de la forma de trabajar, ¿de acuerdo? En este tiempo les estoy hablando de principios del siglo XVI, finales del siglo XVIII, donde empezamos a trabajar la producción mecánica, que viene, como bien lo muestro por acá, por medio de la impulsión del agua y el vapor, ¿vale? Como principales medios de producción, ¿de acuerdo? Eventualmente pasamos a la segunda revolución industrial o industria 2.0, donde, bueno, ya empezamos a hablar un poco más sobre el tema de la producción en masa, ¿de acuerdo? El ensamblaje, las líneas de ensamblaje también derivadas justamente de esa producción en masa, pero que ya venimos evolucionando y ya no trabajamos justamente. Pasamos de la energía hidráulica o energía del vapor generada por el agua a trabajar por medio de la electricidad.
Entonces es aquí donde encontramos, por ejemplo, terminologías del tema de la producción en masa, por el tema del ensamblaje, por ejemplo, de las líneas de los automóviles y bueno, etcétera. ¿De acuerdo? Seguido de ello, nosotros entramos a trabajar en la industria 3.0, ¿vale? Involucrarnos en la industria 3.0, donde ya pues tenemos una, digamos que, producción mucho más automatizada mediante aplicaciones de electrónica, tecnologías de información y comunicación, ¿sí? Donde vamos a empezar ya a relacionar esos procesos productivos, la gestión de producción, de manufactura en nuestras organizaciones, de acuerdo a los computadores y la automatización de los mismos procesos. Consecuentemente a ello, pues bueno, estamos ahora mismo en que en la industria 4.0, donde su principal característica es justamente la hiperconectividad, ¿vale? El diseño de sistemas ciberfísicos. ¿Qué quiere decir esto? Y hace parte de la característica principal de lo que es la revolución 4.0 o industria 4.0, y es justamente esa mezcla de lo que es la infraestructura física. Infraestructura física me refiero a las instalaciones de las organizaciones, nuestros procesos, procedimientos propiamente dichos y la infraestructura digital. Es decir, cómo relacionamos nosotros este par de ámbitos que son muy relevantes hoy día. ¿De acuerdo? Vamos a pasar a nuestra siguiente diapositiva. Y bueno, para empezar a esto necesitamos tener claridad, digamos, de qué es la industria 4.0. ¿Vale? ¿Qué es y cuáles son sus fundamentos? ¿En qué se basa la industria 4.0 y cuál es el objetivo de la misma? ¿De acuerdo? Primero decirles que en efecto, cuando nosotros llamamos revolución industrial o cuarta revolución industrial, pues bueno, es la necesidad a la cual nosotros nos hemos visto, digamos que, obligados, como lo mencionaba muy bien Natalia, a involucrar nuevas metodologías de trabajo y esas nuevas metodologías de trabajo pues han derivado en qué? En la industria 4.0, ¿de acuerdo? Entonces es allí donde empezamos a hablar de los temas de la terminología, como por ejemplo las tecnologías de la información. Muchos de nosotros conocemos la industria 4.0 como por ejemplo el Internet of Things, ¿sí? El Internet de las cosas. Muchas otras personas lo conocen también como la industria conectada o la industria inteligente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, empezar diciéndoles que este término se acuñó principalmente en Alemania, alrededor del año 2011, ¿sí? Principalmente se empezó a hablar de industria 4.0 en Alemania, ¿de acuerdo? Y pues bueno, ¿qué es en sí? La industria 4.0 pues es la nueva forma industrial en la que se unen justamente dos aspectos relevantes, ¿vale? Que son los sistemas de operaciones organizacionales, es decir, cómo actuamos dentro de nuestras organizaciones, cómo operamos nosotros independientemente de la actividad económica que tratemos. Y el segundo aspecto relevante pues es justamente esto, la implementación de las tecnologías de información, de comunicación y de transformación de nuestros procesos dentro de esta cuarta revolución industrial, ¿de acuerdo? Pero esto va a ser posible bajo ciertos fundamentos, ¿vale? Y son justamente los fundamentos que tenemos aquí listados. El primero de ellos nos habla sobre la eficiencia y mayor productividad. Claro, implementar un sistema de gestión automatizado, ¿sí? Digamos que cuando hablamos de HC y medio ambiente, o medio ambiente, pues estamos hablando de los mismos sistemas de gestión que nosotros tenemos dentro de nuestras organizaciones o que pretendemos implementar, ¿de acuerdo? Entonces el fundamento viene siendo pues la eficiencia. Implementar un sistema de gestión por medio de tecnologías va a permitir la eficiencia y mayor productividad, sí o sí. Hay que ser muy claros en un sentido y vamos a estarlo abordándolo más adelante, pero ¿qué implica esto? Implementar tecnología dentro de los sistemas de gestión no es garantía de efectividad. ¿Y a qué voy con ello? Nosotros sí está bien que implementemos tecnología en nuestros procesos, ¿sí? Implementamos nuevas metodologías de trabajo, automatización de los mismos, ¿de acuerdo? Pero es la relación de la tecnología con la disposición del talento humano, y muchas veces los dueños de las organizaciones, en la oportunidad de darle el manejo adecuado a esta tecnología con el fin de conseguir pues, los objetivos propuestos. ¿De acuerdo?
Instantánea, ¿cuál es el otro fundamento? Pues que sea instantánea y permite que se pueda tomar decisiones y analizar las decisiones en tiempo real. Es decir, vamos a tomar decisiones basadas en evidencia, pero en tiempo real. ¿Listo? La virtualización, otro de los fundamentos de la industria 4.0, muy bien lo comentaba Natalia al inicio, parte de los pilares justamente de la industria 4.0 pues es la simulación, donde podemos hacer uso de diversos mecanismos o dispositivos electrónicos para poder tener, digamos, un mayor acceso o resultados con respecto a una actividad específica que nosotros estemos ejecutando. ¿De acuerdo? Y otro de los fundamentos muy relevantes es la descentralización. ¿De acuerdo? ¿Qué es la descentralización? Es justamente ese lugar o esa oportunidad que se le dan a las personas de tomar decisiones no solamente por jerarquías, ¿de acuerdo? Es decir, buscar una integración absoluta de toda la organización y que por medio de la tecnología puedan hacerlo cada vez más rápido y el nivel de involucramiento en la toma de decisiones pues pueda ser cada vez más efectivo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la invitación sobre esto también? Pues justamente que nosotros como organizaciones debemos estar implementando tecnologías de información, no que ayuden en el desarrollo de la organización en términos de qué? Justamente de la investigación, el desarrollo y la innovación. ¿De acuerdo? Pilares claves, fundamentales hoy día, digamos que se ha convertido en que no es una decisión, ya se ha convertido muchas veces en una obligación para nosotros como organizaciones. ¿De acuerdo? Bueno, anteriormente les estaba hablando de los pilares de la industria 4.0, aquí los tenemos reflejados. ¿De acuerdo? Me voy a permitir aquí leer esta premisa que es bien interesante. Nos dice que la industria 4.0 se desencadena por tecnologías digitales que tienen un impacto disruptivo en los modelos de gestión de las organizaciones. ¿De acuerdo? ¿Qué es esto de impacto disruptivo? Cuando hablamos de impacto disruptivo nos referimos justamente a esos momentos, digamos que claves en la implementación de estos pilares de tecnología. Es decir, que vamos a impactar de manera súbita, instantánea, las metodologías de gestión de nuestra organización. Es decir, si implementamos estos pilares dentro de nuestra organización, va a tener un impacto demasiado controversial, muy rápido en la gestión de nuestros procesos. ¿De acuerdo? Entonces acá nos dice justamente en la manera de operar, ¿vale? Y que eventualmente lo que nos importa a todos nosotros, independientemente de metodologías que apliquemos, es la generación de valor para nuestros clientes. ¿Vale? ¿Cuáles son estos pilares? Bueno, el primero de ellos es el IoT o Internet of Things, como lo conocemos muchos de nosotros. También conocen justamente la industria 4.0, como lo mencionaba anteriormente, de esta manera, el Internet of Things. El Big Data, muy importante, el Big Data, uno de los pilares fundamentales de la industria 4.0. ¿Por qué? Porque hablamos de el análisis de la base de datos, análisis de bases de datos, entrega de resultados en tiempo real. ¿De acuerdo? Aquí hay algo muy interesante y es el tema de la seguridad de estos datos. ¿Vale? Digamos que lo vamos a tocar un poco más adelante. La computación en la nube, un pilar demasiado relevante también, nos habla justamente de cómo podemos trabajar en la nube. Muchos de nosotros pues ya de hecho lo hacemos, tenemos digamos que algunos accesos, software específicos sobre los cuales vamos a trabajar en la nube, pero que bueno, tienen alguna serie de restricciones allí en términos por ejemplo, de que esté instalado en la organización y bueno, este tipo de cosas, ¿vale? La simulación, como anteriormente la estaba mencionando, la realidad aumentada, como muy bien lo mencionaba Natalia en su introducción, la robotización, es decir, el uso de los robots o sí, esas ayudas robotizadas para poder automatizar nuestros procesos, como bien lo hemos visto, digamos que en ese horizonte de desarrollo que vimos cuando estábamos revisando el tema del desarrollo de la revolución industrial. ¿De acuerdo? La manufactura adictiva, cuando hablamos de manufactura adictiva nos referimos justamente a que simplemente cuando hacemos uso de las impresiones 3D, ¿vale? Esto es manufactura adictiva. Se parte de los pilares claramente y lo vemos hoy día. Muchas empresas, muchas organizaciones de hecho implementan dentro de sus procesos de diseño y de desarrollo justamente la manufactura adictiva para tener esta serie de prototipos dentro de sus procesos. ¿Vale? La ciberseguridad, demasiado relevante hoy día y más que todo en los sistemas de gestión de las organizaciones.
¿de acuerdo? Tenemos que empezar a hablar del tema de la seguridad de la información, seguridad de los activos de las organizaciones. Entonces empieza a vincularse el tema de la ISO 27001, ¿de acuerdo? Sistema de gestión de la seguridad de la información. Bien interesante, bien relevante en este sentido. Y la integración horizontal y vertical, que también justamente nos habla de cómo se involucran las máquinas, la tecnología, ¿de acuerdo? Dentro de los procesos. Si va a ser una integración horizontal o una integración vertical, y esto va a depender mucho de la estructura organizacional que nosotros tengamos dentro de nuestras empresas, ¿de acuerdo? Reunido todo ello, pues bueno, ¿a qué tenemos lugar? Pues a justamente la digitalización, perdón. Vale, vamos a dar aquí paso a esta diapositiva. Bueno, es importante que nosotros, si estamos hablando de tecnología, recuerden que estábamos hablando del tema de digitalización de nuestros procesos, nosotros tenemos que vincular no solamente la necesidad de tener una tecnología de información que esté, digamos que vinculada o que responda a las necesidades de la industria 4.0, pero que también hay que tener en cuenta la disposición de la organización para poder recibir esta tecnología y poderse apropiar de la misma. ¿De acuerdo? Es por ello que nosotros empezamos a hablar de términos como, por ejemplo, el Business Process Management, el BPM. Muchos de nosotros ya conocemos cómo es el BPM, ¿de acuerdo? El BPM es justamente esa metodología que busca cambiar el desarrollo de la organización. Cuando digo desarrollo de la organización me refiero a la estructura organizacional que ella tiene. Sí, bueno, aquí ya nos podemos ir también por un lado en el tema del agilismo, de la gestión de los proyectos ágiles, ¿de acuerdo? Empezar a hablar un poco el tema de que ya no vamos a trabajar, por ejemplo, en la gestión de cascadas, sino, por ejemplo, vamos a trabajar es por los mismos procesos, que es justamente lo que esta metodología ofrece, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es el BPM? Es un enfoque tecnológico, ¿de acuerdo? Es un enfoque tecnológico y que vincula tres principales factores que son demasiado relevantes en cualquier tipo de organización. ¿Que cuáles son? Pues justamente los procesos de la organización, ¿vale? La tecnología, y entonces es acá donde nosotros empezamos a incluir justamente esa tecnología para poder automatizar esos procesos, ¿de acuerdo? Pero todo esto no puede pasar por sí solo. Y es justamente lo que nos atañe a nosotros el día de hoy, el talento humano, ¿de acuerdo? Los colaboradores de la organización. Poder garantizar la seguridad y salud de estos colaboradores y el impacto que genera la organización en términos del medio ambiente, ¿de acuerdo? Reunidos estos elementos, ¿qué tenemos? Pues justamente lo que hemos dicho anteriormente, la automatización de nuestros procesos. ¿Vale? Automatización de nuestros procesos es que mejorar, el improve, mejorar. No es más que mejorar. Si yo automatizo mis procesos y garantizo que estos tres aspectos estén alineados a las estrategias organizacionales, ¿qué voy a tener como resultado? Pues mejoramiento y eventualmente generación de valor, no solamente para el cliente externo, sino para el cliente interno. ¿De acuerdo? Entonces, alguna de las características del Business Process Management, recuerden que vincula estos tres aspectos relevantes, tecnología, procesos y talento humano, pues una de las características fundamentales es la modelación de los procesos, ¿vale? Por medio de la estandarización. Pero por medio del modelado podemos evidenciar cuáles van a ser los roles de las personas dentro de nuestros procesos de una manera mucho más detallada, mucho más aterrizada, para poder establecer su campo o ámbito de aplicación, cuáles son sus tareas específicas, sus responsabilidades por medio del rol específico que éste tiene dentro de cualquier proceso, ¿de acuerdo? Y pues eventualmente esto nos conlleva a obtener ese agilismo dentro de la gestión de nuestras organizaciones, independientemente del proceso, sistema, actividad, tarea que estemos llevando a cabo. ¿De acuerdo? Que ese agilismo es justamente eliminar los reprocesos, ¿de acuerdo? Aquellos reprocesos, ¿por qué? Por información de pronto mal planteada, porque la persona no conoce el procedimiento, ¿de acuerdo? El agilismo también ataca justamente esa manera en la cual nosotros hacemos gestión de manera rápida, ¿de acuerdo? Que es la vinculación de la tecnología, que podamos hacer rápida nuestra gestión, ¿vale? Cada vez mucho más efectiva. Me permito pasar aquí a la siguiente. Entonces, bueno, HSE, Health, Safety and Environment,
nosotros podemos empezar a hablar de ella como HSE 4.0 en este orden de ideas. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Actualización, digitalización de HSE en nuestras organizaciones. ¿Vale? Voy a permitirme aquí leerlo tal cual como lo hemos puesto, porque aquí hablamos de algo muy relevante y es cómo la tecnología, esa industria 4.0 ha impactado justamente la gestión de seguridad y salud ocupacional o seguridad y salud en el trabajo como lo conocemos en algunos lugares y el efecto o el impacto generado en el medio ambiente, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver desde dos perspectivas y acá nos las menciona muy bien. Entonces, implementar Industria 4.0 o digitalizar nuestros procesos, automatizarlos, ¿de acuerdo? Muestra un avance en la manera en que producimos en la organización. Claro, involucramos cada vez más maquinaria, la tecnología, que es justamente lo que hemos estado hablando, pero implementación de nuevas tecnologías, nueva maquinaria, nuevos procesos dentro de las organizaciones, ¿vale? Implica también que nuevos escenarios de peligros y riesgos para las personas, para nuestros colaboradores, ¿de acuerdo? Y es allí donde nosotros tenemos que tener claridad de a qué estamos enfrentando nuestros colaboradores, ¿de acuerdo? Vamos a tener que poder analizar, estar en la capacidad de analizar de estas nuevas metodologías de trabajo, de estas nuevas tecnologías, cuáles pueden ser esos riesgos residuales, cuáles pueden ser esos peligros a los cuales se van a poder enfrentar nuestros colaboradores una vez se implemente la tecnología o la maquinaria o el desarrollo específico que se quiera llevar a cabo. ¿De acuerdo? Esto por un lado, ¿vale? Entonces, haciendo un resumen en este sentido. Implementación de nuevas tecnologías es también la generación de nuevos escenarios de peligros, indiscutiblemente, ¿vale? Por otra parte, tenemos que, así como existen nuevos escenarios de peligros, pues bueno, nosotros también tenemos que estar en la capacidad de poder automatizar la gestión de estos nuevos peligros. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, hablamos usualmente de los procesos administrativos o de gestión. ¿Sí? Entonces aquí es donde empezamos a hablar justamente de estos software o estas soluciones tecnológicas que permitan evaluar, evidenciar cuáles son esos posibles riesgos, establecer los controles, ¿de acuerdo? Evaluar su eficacia por medio de soluciones tecnológicas, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cuáles son los principales beneficios justamente de implementar tecnologías de la información o la digitalización propiamente dicha dentro de estos sistemas de gestión? La agilidad. ¿De acuerdo? La agilidad, el agilismo que anteriormente pues les estaba mencionando a ustedes, mantener una comunicación asertiva, es decir, eliminar ese sesgo de la información, esa ruptura de la información, ¿de acuerdo? Que puede dar lugar a desviaciones de los procesos. Interactividad, importantísimo, y justamente cuando hablamos de seguridad y salud en el trabajo, la interactividad dentro de los sistemas de gestión es clave, ¿vale? El involucramiento de las personas dentro de la misma gestión. Flexibilidad, disminución en la resistencia al cambio, adaptación del cambio. ¿De acuerdo? No es un secreto para nadie que nosotros, las personas que hemos estado trabajando en implementación de sistemas de gestión y sobre todo de seguridad y salud en el trabajo, encontramos muchas veces algunas resistencias a este cambio. ¿De acuerdo? Muchas resistencias en términos de qué? Resistencias en términos de costos, resistencias en términos de reprocesos, de, por ejemplo, nos podemos encontrar con personas que dicen las típicas frases de no, yo no quiero trabajar por esta metodología porque yo vengo trabajando de esta manera por mucho tiempo y no pienso cambiar. ¿Vale? Ese tipo de resistencia, pues bueno, la podemos atacar un poco más efectiva por medio de las tecnologías de la información o los software tecnológicos que permitan la gestión de los sistemas de la manera en que la gestión va a ser cada vez más fácil. Lo que nosotros buscamos con esto es el minimalismo, la facilidad de la gestión dentro de las organizaciones y el involucramiento de todos los responsables. ¿De acuerdo? Porque integrar sistemas de gestión no es solamente que yo tenga un sistema de calidad, que yo hablo de un sistema de seguridad y salud en el trabajo, de ambiente, inocuidad alimentaria, seguridad de la información, etcétera. Integridad no es solamente eso en los sistemas de gestión, ¿de acuerdo? Vamos a involucrar a todas las personas y por eso es que hablamos del Business Process Management, porque ya no hablamos en términos de jerarquías dentro de la organización, sino hablamos de la gestión por procesos, donde el nivel de involucramiento debe ser cada vez más grande por cada una de las áreas y responsables de las mismas, ¿de acuerdo? La rapidez, como lo mencionaba anteriormente,
Pues bueno, indiscutiblemente implementar un sistema de gestión automatizado, como bien lo decía, es mejorar. Mejorar en términos de rapidez, claro, la gestión de nuestros sistemas van a ser cada vez más rápidos, no solamente el diseño, la implementación, la verificación, sino también la auditoría, por ejemplo, en términos de certificación, de evaluaciones de cumplimiento, ¿vale? Nos va a permitir tener esa rapidez porque vamos a estar trabajando justamente bajo un enfoque, ¿vale? Que es el enfoque modelado y el enfoque por procesos dentro de las metodologías de la información, de las tecnologías de la comunicación, ¿vale? Que van a dar lugar justamente a la rapidez en que el acceso de la información, ¿vale? La gestión de esta información y la entrega de los resultados. ¿Listo? Eventualmente, ¿qué vamos a tener? Pues una eficiencia operativa. Es lo que nos permite relacionar sistemas de gestión con tecnologías de la información y de la comunicación o software específicos. ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de actividades, procesos nosotros nos vemos, digamos que, enfrentados cada vez que queremos implementar un sistema de gestión y cómo los podemos relacionar con la tecnología? Pues justamente cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de las autoevaluaciones, diagnósticos iniciales, que son justamente nuestros puntos de partida para poder implementar nuestro sistema de gestión, evidenciar como organización cómo nos encontramos de acuerdo a estas autoevaluaciones o diagnósticos iniciales. ¿Vale? Entonces vamos a olvidarnos de esas bases de datos robustas, de ese formato en Excel, de toda esa documentación gigantesca que yo tengo, que muchas veces para poderla controlar tengo que tener un departamento específico de gestión documental. Bueno, pues vamos es a olvidarnos justamente de ello para pasar a la automatización de una autoevaluación, donde podamos evidenciar que podemos tener, como bien lo vemos en la imagen de la derecha, una imagen que nos muestra justamente cómo podemos hacer esas autoevaluaciones o diagnósticos iniciales para evidenciar el nivel de cumplimiento con respecto a que a unos criterios, a unos estándares, que cuáles pueden ser. Bueno, en este caso pues hablamos de la ISO 45001 del 2018 y la ISO 14001 del 2015. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos reflejar esto? Tenemos integrado nuestro sistema por medio de esta tecnología, ¿de acuerdo? Y es en esta tecnología donde nosotros vamos a tener ese compendio de soluciones para poder hacer una autoevaluación, un diagnóstico inicial. Me explico. Nosotros podemos crear nuestros propios diagnósticos iniciales dependiendo de los requerimientos, ya sean requerimientos nacionales o internacionales, ¿vale? Simplemente bastará con seleccionar el criterio de evaluación y poder hacer nuestra auditoría interna o autoevaluación de una manera mucho más dinámica, rápida, flexible y integrada. ¿De acuerdo? ¿Qué podemos establecer acá? Pues justamente la High Level Structure o la estructura de alto nivel que contienen las normas ISO. ¿De acuerdo? Que muchos de nosotros, pues bueno, ya conocemos. ¿Cuáles son otras de las bondades que nos ofrece la digitalización o automatización de nuestros procesos hoy día en la revolución industrial número 4? Pues es la digitalización por medio de, en cuanto a las inspecciones, por ejemplo, de seguridad y medio ambiente, digamos, aspecto muy relevante en nuestro sistema de gestión, en el sentido de que, perdón, muchas veces nosotros vamos a hacer inspecciones de seguridad, entonces tenemos que ir al campo, pero es ese procedimiento que yo no sé cómo funciona, porque es un papel y yo no lo había recibido antes, no conozco cómo funciona esta metodología, ¿de acuerdo? Entonces es aquí donde también tenemos ese enfoque del uso de la tecnología para poder tener, digamos que ese desarrollo en cuanto a las inspecciones de seguridad y medio ambiente o el desarrollo de las auditorías internas o externas propiamente dichas. ¿De acuerdo? ¿Por medio de qué? De un software tecnológico justamente que podemos usarlo de diversas maneras. Más adelante vamos a tener, digamos que una presentación un poco más a detalle de cómo podría funcionar ese tipo de inspecciones. ¿Qué es lo importante de esto y cómo se automatiza este proceso por medio de las tecnologías? Que justamente podemos identificar ese hallazgo, pero ahí mismo podemos hacer el análisis de sus causas y el levantamiento del plan de acción en tiempo real, ¿de acuerdo? Es decir, yo tengo unos hallazgos, ¿de acuerdo? Yo identifiqué unos hallazgos de acuerdo al objetivo de mi inspección, dependiendo de la clase de inspección que se pretenda llevar a cabo en la organización. Y bueno, estos hallazgos yo voy a entrar a gestionarlos dentro de la misma herramienta, dentro de la misma tecnología, de una manera mucho más rápida, en la cual yo voy a definir justamente en ese plan de acción
Bueno, ¿cuáles son las acciones de acuerdo al análisis de mis causas? Voy a definir cuáles van a ser las acciones que debo tomar de acuerdo a un hallazgo reportado. ¿En términos de qué? De términos de no cumple, de inconformidad, oportunidades de mejora, bueno, cualquiera que sea el hallazgo, pues por medio de la tecnología puedo implementar esas acciones rápidas, esa agilidad dentro de la misma herramienta tecnológica que nosotros llevemos a cabo. ¿De acuerdo? Para la toma de decisiones justamente basadas en evidencia, principio de la gestión de la calidad. Vale. Como otro ejemplo, otro enfoque en la digitalización o aprovisionamiento de los pilares de la tecnología de la información y la investigación, desarrollo e innovación dentro de nuestras organizaciones, tenemos la digitalización de la gestión de las auditorías. Para todos nosotros encargados de los sistemas de gestión, cualquiera que éste sea, conocemos que la gestión de las auditorías muchas veces pues generan bastante ruido, ¿de acuerdo? Incluso temor en algunas organizaciones, ¿vale? Pero es justamente la automatización de la misma tecnología en el cual nosotros vamos a poder tener un solo proceso, ¿vale? Un solo proceso en el cual vamos a vincular cómo se generan los programas de auditoría, los planes de las auditorías, la auditoría propiamente dicha, la generación de informes automáticos y eventualmente la gestión de los hallazgos, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los principales beneficios de automatizar una auditoría? Por decir o por mencionar algunos, pues tenemos la disminución de los costos, eventualmente, porque pues bueno, teniendo la facilidad de poder hacer este tipo de evaluaciones de manera digital, vamos a permitir reducciones en los costos, ¿sí? Reducciones en costos en términos de que no voy a tener que trasladarme hasta el sitio y de hecho esto responde también justamente a lo que nos ha llevado este cambio o esta emergencia a nivel mundial que es la pandemia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo yo voy a efectuar una auditoría en el sitio de mi cliente? Es una auditoría de seguimiento para la certificación y bueno, ¿cómo voy a yo recibir mi cliente si no podemos tener, digamos que esa interacción física? Bueno, pues vamos a tener una solución tecnológica que nos permita evidenciar el nivel de cumplimiento por medio de la plataforma, ¿vale? Y que allí claramente vamos a poder tener acceso a toda aquella documentación que soporte ese nivel de cumplimiento con respecto a unos criterios, ¿vale? La integración, el acceso rápido a la información. En la gestión de las auditorías muchas veces se tiene el tema de que dónde está tal información, dónde puedo ver tal reporte, tal informe, tal soporte, ¿de acuerdo? Entonces, las tecnologías en este caso, pues va a permitir eventualmente ese acceso rápido a la información para poderla evaluar mucho más rápido y pues bueno, reducir esos tiempos de la gestión de la auditoría para que pueda ser un poco más objetiva. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a hablar de simplemente un resultado de auditoría cumple, no aplica, no conformidades, conforme, observaciones, etcétera, sino que vamos a tener el tiempo de poder hacer observaciones, evidenciar aquellas fortalezas dentro de la organización para poder trabajar sobre las mismas. ¿Vale? Visibilidad de la información, tener la información un poco más visible dentro del sistema, ¿de acuerdo? Por medio de esta tecnología de la cual estamos hablando, ¿de acuerdo? Este software tecnológico. Y pues bueno, aquí en la parte de arriba, pues nosotros podemos ver justamente, permítanme, voy a poner aquí, aquí justamente lo que nosotros podemos observar es cómo funciona el BPM, ¿vale? Recuerden el Business Process Management, por medio del modelado, el modelado de circuitos, modelado de flujos, en el cual nosotros vamos a tener unas fases donde vamos a definir justamente los responsables, cuáles son sus alcances, cuáles son sus acciones dentro de cada una de las fases. ¿De acuerdo? Entonces esto que vemos acá, pues es justamente un flujo modelado de un programa de auditorías. ¿De acuerdo? ¿Y qué lo hace automatizado? Pues bueno, primero que vamos a trabajarlo sobre la herramienta, ¿de acuerdo? Atendiendo a esas necesidades tecnológicas en este caso, ¿vale? Y que también va a tener notificaciones electrónicas de tipo email, recordatorios dentro de la misma herramienta, para, digamos que, eliminar ese momento de incertidumbre de la persona cuando no sabe si tiene alguna tarea específica que hacer dentro de algún programa o proceso dentro de la organización. ¿De acuerdo? Vale, vamos a pasar por aquí.
Permítame un segundo. Listo. Indiscutiblemente, cuando nosotros hablamos de seguridad y salud en el trabajo, ¿qué se nos viene a la mente? Y medio ambiente. Gestión de riesgos. ¿De acuerdo? Gestión del riesgo, porque nosotros tenemos que estar en la capacidad de evaluar los riesgos a los cuales nos estamos enfrentando, independientemente de cuál sea el enfoque del riesgo. ¿De acuerdo? Pues bueno, la digitalización de la gestión del riesgo nos permite justamente controlar los inventarios y actualizarlos dentro de la solución tecnológica. ¿De acuerdo? Para que podamos actualizar, por ejemplo, nuestros modelos de gestión. Cuando digo modelo de gestión, me refiero a las matrices de riesgos que nosotros conocemos. ¿De acuerdo? Es decir, esa actualización en tiempo real. Volvemos a lo mismo, olvidémonos de los Excel, olvidémonos de esos informes tediosos y vamos a trabajar por medio de unas tecnologías ágiles, ¿de acuerdo? Que van a generar informes, por ejemplo, automáticos. Aquí podemos ver justamente cómo nosotros tenemos, permítame un segundo, voy a poner por aquí mi foco, cómo tenemos nosotros dentro de ISOTools la automatización de una matriz, ¿de acuerdo? La cual puede ser actualizada en cualquier momento, ¿vale? Y una vez efectuada, por ejemplo, un reporte de algún evento en el cual se generen nuevos riesgos a los procesos y pues bueno, yo voy a definir esos riesgos de los procesos, voy a hacer toda la gestión de análisis de las causas, la determinación de los controles, voy a hacer la verificación de los controles, determinando así pues mis riesgos inherentes y riesgos residuales. Y bueno, ¿cómo puedo hacer esto dentro de la herramienta por medio de la digitalización? Pues es justamente lo que nosotros queremos mostrarles el día de hoy, ¿de acuerdo? Es ver cómo podemos automatizar estos procesos y cuáles son sus principales entregables en tiempo real. ¿Listo? Permítame un segundo. Cambio por acá. Y bueno, vamos a hablar principalmente de cuáles son las ventajas y o beneficios de automatizar los procesos HSE. Yo ya he mencionado algunos de ellos, ¿de acuerdo? Ya he mencionado algunos de ellos. Sin embargo, aquí tengo algunos a colación también. Optimización de recursos, claro. Tiempos y costos, factores críticos de éxito en la implementación de un proyecto. ¿Un proyecto cuál es? Implementación de un sistema de gestión cualquiera que este sea. Vamos a optimizar nuestros recursos por medio de la utilización de metodologías ágiles o software de automatización de nuestros procesos. Estandarización de procesos, interesantísimo, la estandarización de nuestro proceso dentro de las metodologías de información, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues permite que no tengamos esos sesgos de información, nos permite tener o conocer más bien, muy bien cómo funciona el procedimiento de una manera un poco más lúdica, ¿vale? Disminución del error humano y material. Claro, cuando automatizamos nuestros procesos, pues digamos que tenemos esa oportunidad de eliminar, no del todo, pero eliminar al máximo todas aquellas desviaciones dentro de nuestros procesos que conlleve, pues bueno, el acto humano y el acto material propiamente dicho. Algo muy importante, la percepción del riesgo y la conciencia situacional en términos de seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a aumentar esa percepción del riesgo de las personas, pero ¿cómo hacemos esto? Justamente como lo mencionaba anteriormente, buscando el involucramiento de los colaboradores, el involucramiento de las personas, ¿vale? Conociendo los procesos a los cuales se están enfrentando. Bien, entonces esa percepción del riesgo pues tiene que ser cada vez más aumentada, ¿vale? Y eliminar ese nivel de confianza que justamente puede dar lugar a la presencia de accidentes de trabajo, incidentes, enfermedades laborales, etcétera, ¿vale? Y conciencia situacional pues eventualmente también nos conlleva a que por medio de la digitalización ese involucramiento sea cada vez más efectivo y eventualmente, al ser efectivo, pues la toma de decisiones por parte de los colaboradores sea cada vez más segura. ¿De acuerdo? Entonces, justamente tenemos aquí el mayor involucramiento, ¿de acuerdo? Y la flexibilidad por parte de los colaboradores, ¿vale? La digitalización tenemos que hacerla nuestro aliado. ¿Listo? Entonces, no podemos ser resistentes a ese cambio que es inminente. Por el contrario, tenemos que tomarlo muy bien y hacerlo nuestro, apropiarnos de él y sacarle el mayor provecho, ¿de acuerdo?
Estar a la vanguardia, desarrollo e innovación, claro. Estamos hablando de implementar tecnologías de la información. La industria 4.0 nos ha obligado justamente a eso, a estar a la vanguardia. ¿Por qué? Porque el mundo está en constante cambio. Volvemos al ejemplo que les daba anteriormente. La pandemia nos llevó justamente a eso, a que vamos a tener que implementar tecnologías de la información y de la comunicación de tal manera de que no podamos o que no se queden nuestros procesos como en ese quieto la organización, sino que por el contrario, bueno, vamos a mirar qué podemos implementar, cómo lo podemos hacer y a qué nos va a abordar eso o a qué nos lleva, pues justamente al uso de las tecnologías de la información. ¿De acuerdo? La competencia, también muy importante, el tema competitivo dentro de las organizaciones. Para nadie es un secreto que implementar un sistema de gestión pues nos vuelve más competentes o digamos que más llama más la atención de los clientes, ¿de acuerdo? Sin embargo, implementar un sistema de gestión puede ser más fácil o más difícil, la decisión es de nosotros. La idea es que podamos evidenciar justamente cómo la tecnología de la información o la digitalización puede hacer que esa implementación de los sistemas sea más efectiva, más rápida y bueno, que entregue los mejores resultados, no solamente en el contexto interno, sino en el contexto externo de la organización. ¿Para qué? Pues bueno, el objetivo del cambio en todas las organizaciones, la generación de valor, generación de calidad para el cliente, ¿de acuerdo? La generación de valor, es decir, esa satisfacción de los requerimientos, superación de las expectativas de estos clientes y también, pues bueno, cuando digo clientes me refiero a los clientes tanto internos como externos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos acá dentro de la transformación digital? Pues bueno, una premisa muy importante, demos el paso. Demos el paso. ¿Por qué? Porque esto es inminente. Nosotros tenemos que entender que la tecnología se debe convertir en nuestro principal aliado, ¿de acuerdo? La tecnología es nuestro aliado estratégico para la consecución de nuestros objetivos y así tenemos que tomarlo dentro de las organizaciones, ¿de acuerdo? Por ello es que nosotros decimos que, bueno, podemos estar hablando de una gestión HCE 4.0, si así lo deseamos llamar. Entonces, pues bueno, esa ha sido la presentación. Espero que haya sido pues bastante provechosa para ustedes. Espero que haya dejado algunos ruiditos de información por allí interesantes para empezar como a implementar todo este tema de las tecnologías de la información con el fin de automatizar nuestros procesos. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, con eso ya finalizaríamos. Le damos paso a nuestro compañero Julio César Ardila, que nos va a presentar un poco de lo que yo les estuve mostrando, es decir, cómo automatizamos estos procesos de gestión HCE por medio de la herramienta ISO Tools.